Ok, Y me subía el entonces mamá a te la dejo casa. la palabra, estimado Gerson, y voy a, de manera general, les pido perdón a todos, voy a silenciar los micrófonos para que tengamos una dinámica más fluida a la hora de escuchar a Mario. Ok, Listo. si puedes activar tu micrófono, estimado Gerson. Buenas tardes, estimados. En esta tarde hondureña nos referimos para lo que es el manejo integral de resultados de hepatitis B en el laboratorio clínico, agradeciendo a SNAI como el patrocinador principal de esta conferencia y Quality con lo que es nuestro cliente y socio laboratorios médicos para lo que es enriquecernos un poco en el manejo de la hepatitis B, que el cual pues es muy amplio el manejo. Y pues tenemos lo que es a Mario Fernando Ordóñez Casanova, ¿verdad? Con un químico con biología, con especialización en bioquímica clínica, experiencia con 33 años en el área de química clínica, hematología, inmunología, biología molecular y pues clínico en cuanto al control de aseguramiento de la calidad, compartiendo la experiencia laboral desde la docencia y programas de educación no formal. Entonces, Mario, te concedo la palabra agradeciendo tu tiempo para todos nosotros y de igual manera otra vez a SNAI, ¿verdad? Por ayudarnos en este webinar. Mario, recuerda activar tu micrófono. Hola Mario, ¿me escuchas? No te podemos escuchar. No sé si tienes activo el micrófono. Aló, ¿me escuchan? Ahora escuchamos bien. Puedes Sí, iniciar. bueno, es que Gracias. está desactivado, listo. Ok, Perfecto, Comenzar. gracias, gracias Lester. Gracias para ustedes y por darme esta oportunidad de compartir unos conceptos sobre el lavatorio, específicamente un tema bien interesante y es un tema latente que lleva muchos años en nuestra mente, como es el caso de la hepatitis y específicamente hepatitis B. Em, de acuerdo a la descripción y a la inducción que hizo Gerson sobre mi trabajo, como comentaba Gerson, no soy bacteriólogo, en Colombia decimos bacteriólogos, en otros países le hablan de bioanalistas y bioquímicos, etcétera. Yo no estudié bacteriología, no hice la carrera como bacteriología como tal, estudié licenciatura en química y biología y tuve la oportunidad de comenzar a pasar en mi trabajo en diferentes compañías multinacionales de diagnóstico in vitro desde hace 33 años y tuve la gran fortuna de trabajar en grandes compañías muy buenas que me formaron, o sea, me dieron el conocimiento, me dieron la oportunidad de trabajar con diferentes tecnologías, tener acceso a tecnología y digamos que eh, me ha permitido cada vez encontrar y entender más el trabajo en el laboratorio. Entonces, en esos 35 años que llevo trabajando en el laboratorio, digamos que he hecho mi carrera de bacteriólogo empírico y he podido trabajar de la mano con laboratorios de diferentes niveles de complejidad en Colombia y en varios países y me ha parecido una de las profesiones más interesantes, más lindas que yo he podido conocer y podido experimentar.
sobre todo que el concepto del laboratorio como tal, de análisis y de buscar el elemento, el analito, el metabolito, la proteína, el compuesto bioquímico, el virus son de las cosas bien interesantes que hacen que el trabajo en laboratorio sea un trabajo muy, muy dinámico. Y para eso es la tecnología, o sea, la idea es que la tecnología sea una herramienta para llegar a esto. Entonces, digamos que ese ha sido un trabajo de todos los días aprender, de todos los días estudiar. Y siempre he hecho el trabajo de ser asesor científico, o sea, ser un especialista de aplicaciones en todo mi bagaje durante estos 35 años. Inicié con Merck, una compañía alemana. Luego Merck le vende la división diagnóstica a Bayer Healthcare en su momento, y Bayer Healthcare le vende la división diagnóstica a Siemens Healthcare. Y, y bueno, hay decisiones empresariales donde hay que salir de las compañías y migrar a otros retos, y uno no está ajeno a eso. Y entonces comienzo a trabajar también en control de calidad externo en una compañía argentina como es Wiener, el grupo Wiener. Y trabajando en Wiener recibo una oportunidad de trabajar con Abbott, una compañía americana. Siempre había trabajado con compañías alemanas, de origen alemán, y trabajar con una compañía americana me pareció un trabajo interesante. Y cada compañía me ha dado la posibilidad de poder entender y tener acceso a las tecnologías, y no solamente, no solamente a las metodologías, sino a los instrumentos. Entonces, el hacer ese trabajo mancomunado y integral entre la tecnología, el sistema de medición y los métodos de desarrollo, pues es lo que lo hace a uno poder tener esa experiencia, digamos así. Y la idea de estas charlas es poder compartir experiencias y ayudar a muchos laboratorios para que tengan una herramienta más, una alternativa más en el mercado, ¿no? Una alternativa más en el trabajo diario. Que eso, digamos, que ha sido mi lucha, y, digamos, y ha sido el objetivo del trabajo en asesoría científica. Eso es dar y brindar a la gente la posibilidad de que tengan alternativas para poder tomar decisiones cuando se presentan algunas cosas. Digamos, el contacto que tuve yo con hepatitis y HIV fue a partir del año 99, 2000, cuando Bayer en su momento, yo venía de Merck no tenía biología molecular, no tenía virus, en ese momento teníamos lo básico de inmunoensayo, pero Bayer tenía en su momento las pruebas de biología molecular, y para mí fue un reto muy grande entender el concepto de biología molecular y lo que era carga viral en su momento. Y después en el año 2003 tuve la posibilidad de acceder al conocimiento sobre la parte de secuenciación de virus, o sea, genotipificación. Y por ese momento yo estaba haciendo mi especialización en la Universidad Javeriana de Bioquímica Clínica, y pude combinar ese trabajo que hice, que tuve la posibilidad de estar en Atlanta y luego en Toronto sobre secuenciación de virus, y me pareció un mundo bien interesante, y poder combinar carga viral en su momento, que era el boom en esos años, en los inicios de los años 2000, y después de ingresar al mundo de la genotipificación en los años 2008, 2009, 2010. Pues fue un trabajo muy, muy interesante, y sobre todo, como yo digo, es el trabajo integral. O sea, a mí lo que me ha gustado siempre es entender ese concepto de que en el laboratorio nosotros no podemos trabajar los resultados de una forma individual, porque es una isla, seríamos una isla, y el trabajo debe ser en equipo. O sea, debe ser un trabajo integral, y no solamente de los profesionales, sino de los resultados, porque esa es la idea, ¿no? Digamos, un solo resultado no es suficiente para muchas cosas. Y entonces, digamos, yo me acuerdo mucho cuando trabajaba con VIH y con hepatitis, sobre todo. Entonces, digamos, en ese momento eh, era entender cómo podemos hacer una extrapolación entre el molecular y inmunoensayo, ¿no? Y entonces fue un trabajo muy, muy lindo, muy dinámico, y me ayudó mucho a entender y a visualizar el concepto de lo que uno aprendía en la universidad, que era la parte de transcripción de material genético, de transcripción del DNA, del RNA, el mensajero, etcétera.
y ya poderlo ver en plasmarlo en aplicabilidad mucho más tangible es de las cosas que marcó muchísimo mi trabajo en el laboratorio y en las compañías, ¿no? Y por eso, digamos, ahora en Snap, digamos, el tener el contacto con tecnología, digamos, nueva tecnología, porque, digamos, uno al tener el contacto con muchas tecnologías, muchas marcas, entonces uno puede tener y crear criterios sobre cómo la tecnología a través del tiempo ha ido evolucionando. Y gracias a, digamos, a Snap he tenido la posibilidad de conocer nuevas tecnologías, nuevas metódicas que uno cuando las compara dice, hombre, o sea, es muy rico tener ese acceso a ese tipo de información. Entonces, digamos, lo enfoqué en hepatitis B porque es un tema candente, como le digo, en todos los países la hepatitis B es una causa de enfermedades y de la enfermedad de la hepatitis y el manejo de la hepatitis como tal y la interacción y la correlación clínica es bien interesante, y sobre todo que hay tecnología, hay nuevos desarrollos que están haciendo que, digamos, el manejo de los resultados sea un poquito más dinámico y eso es lo que a mí me gusta de este tipo de ensayos, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito sobre el background de lo que es la hepatitis B, vamos a hablar un poquito sobre los marcadores y qué tiene SNAI como elemento para presentar. O sea, esa no es la idea mía del enfoque de la charla, no es hablar sobre comercial, sino más bien es en la parte técnica, que es lo que me interesa, para que la audiencia pueda ver que hay una alternativa en el mercado de métodos y de tecnologías que pueden ser tenidas en cuenta. O sea, digamos, ¿por qué? Porque, digamos, uno cuando empieza uno a leer y a buscar literatura y encuentra, digamos, cómo el inmunoensayo eh, ha ido evolucionando tremendamente. O sea, si miramos el inmunoensayo de hace 50 años, cuando inició la ELISA, pues es un cambio muy, muy, muy tremendo que ha pasado, ¿no? Entonces, digamos, y enfocarse en este caso en hepatitis, digamos que me parece que es un tema muy actual, porque digamos, yo siempre me he cuestionado, digamos, en la parte diaria, es decir, cuando la gente se hace un tatuaje, cuando la gente se perfora para ponerse un piercing y ponerse un montón de accesorios en el cuerpo, en la cara, digamos, no sé si es psicosis, pero digamos, yo siempre he dicho que a lo que uno se expone cuando hace una invasión del cuerpo por sistemas externos para suplir una necesidad o una característica que en un momento dado puede generar problemas y puede ser un vector intermediario para acarrear un problema tan crítico como es una hepatitis, digamos, y saber, digamos, que en el caso de la hepatitis, el órgano más importante, como yo siempre he calificado el cuerpo humano como una fábrica, ¿no? El cerebro es el gerente general, el, eh, el, eh, el hígado es el gerente técnico, o sea, es el gerente de la parte funcional de la fábrica, el corazón es el financiero, digámoslo así, y entonces uno dice cuando atacamos el sistema, la fábrica de producción en el cuerpo, digamos, como es el hígado, que es el que se encarga de hacer todo el proceso metabólico y síntesis, de descomposición y almacenamiento. Dice, ahí comienzan los problemas, ¿no? Y es cuando dice uno, bueno, el caso de la hepatitis, el virus de la hepatitis, llegar a esos niveles tan grandes es interesante, ¿no? Entonces, recordar un poquito, digamos que estamos enfrentándonos a un virus como es un virus DNA, que es bien importante tenerlo claro, digamos. Yo me acuerdo cuando trabajaba con HIV, trabajamos con virus RNA y digamos que el enfoque que se tenía en su momento hablar sobre los virus RNA era que eran muy lábiles, que eran muy sensibles a temperatura y a muchos elementos, digamos. Un virus DNA es mucho más constante, mucho más resistente, por lo tanto debe tener un manejo un poquito diferente, ¿no? Entonces, digamos, y entender cómo los desarrollos tecnológicos de las pruebas
digamos, el poder desarrollar y entender esa estructura molecular del virus para poder entender qué es lo que sucede. Digamos, es de las cosas que yo siempre he dicho que es la ingeniería que se generó a partir de entender los ciclos de replicación es fabuloso. Yo siempre he dicho que, y llegué a la conclusión, cuando yo me hago una prueba de laboratorio, cuando ya sea de química, de inmunoensayo, de hematología, estoy tomando una fotografía instantánea. O sea, digamos, y ahí comienzan a jugar muchas cosas, ¿no? Entonces, digamos, en el caso de los virus es entender el comportamiento de este señor, ¿no? Digamos que es un virus que tiene un tropismo positivo por el hepatocito y que le encanta vivir allá y digamos que, y es su target, es entender, atacar la fábrica, en este caso el hígado, y comenzar a hacer su proceso degenerativo y su complique, ¿no? Entonces, digamos, que ya con el desarrollo de la molecular y poder entender el comportamiento de la estructura del virus, digamos, entender las tres capas básicas, como es la envoltura, la parte media y la parte interna del virus, digamos, donde encontramos todo el material genético, en este caso un DNA de doble cadena, y poder entender cómo a través del desarrollo de la tecnología se han podido descifrar y entender el comportamiento de todas estas partes del virus que podemos nosotros detectar en el torrente circulatorio y poder tratar de entender ese comportamiento, ¿no? Yo alguna vez hacía siempre, hago una alegoría, digamos, de cuando yo trabajaba con VIH y trabajaba con una compañía americana y teníamos una disyuntiva y siempre el temor era cuando una marca, y siempre pasa en virus, es que la marca A da un resultado reactivo y la marca B da un resultado no reactivo. ¿Quién dice la verdad? Y entonces empiezan las afirmaciones y los conceptos de los falsos positivos y los falsos negativos. ¿Qué es mejor, uno o el otro? Pero digamos, cuando uno se enfoca en virus es más complejo porque, digamos, cuando yo tomo una prueba, estoy tomando una prueba flash y no sé en qué momento estoy tomando el virus en el cuerpo de esa persona, no sé cómo está el comportamiento del virus. Y yo siempre lo comparo con, no sé si me estoy tomando una fotografía subiendo unas escaleras, estoy acelerado, o estoy en la parte de descanso de unas escaleras, o estoy bajando unas escaleras. En términos simples, digo yo, estoy en un ciclo de replicación activa, estoy en un ciclo de meseta o estoy en un ciclo de inhibición de- del comportamiento del virus, porque digamos el virus son organismos que están todo el tiempo replicándose y están multiplicándose tremendamente. Yo me acuerdo cuando y hablamos y comparábamos el índice de réplica de un VIH versus una hepatitis B. Digamos, una hepatitis B produce más o menos 200 a 400 billones de copias por día. Una HIV son 70 billones de copias. Entonces dice uno, y por eso es un DNA, eso es un virus más estable, o sea, es un virus mucho más estable y más robusto que se puede almacenar en el cuerpo. Entonces, digamos, dice uno, bueno, cómo entender esos comportamientos de este tipo de material, ¿no? Y gracias a las moléculas que hemos podido entender cada uno de los marcadores que se han desarrollado de la hepatitis B para poderlos entender cuál es su expresión, qué es lo que nos están indicando, ¿no? Entonces, digamos, el hablar de la parte de la envoltura del virus, o hablar de lo que es, lo que es el antígeno superficie, por ejemplo, digamos, y mirar que ese antígeno de superficie está formado por tres tipos de proteínas y que todas estas proteínas de diferente tamaño van a dar un comportamiento diferente al virus dependiendo del tipo de tecnología que estemos usando. Y eso no quiere decir que las pruebas sean deficientes, no, sino que las pruebas, dependiendo del método que se hayan usado para la purificación y extracción del material que queremos determinar, después han hecho que las pruebas tengan ese comportamiento. Entonces, digamos, y ahí es cuando uno tiene que entender un poquito cuando comparas métodos y el error que se ha cometido, digamos, en el laboratorio clínico es
que los resultados de laboratorio, sobre todo en química clínica, hay que tener en cuenta que en química clínica los métodos son los mismos que usamos, por ejemplo, digamos glucosa, colesterol, triglicéridos, ácido úrico, creatinina, etcétera. Usamos las mismas metodologías, glucosa total, colesterol total, etcétera, que cambia de una marca a otra. ¿Qué es lo que cambia? Básicamente son los componentes que usa esa marca para poder desarrollar ese reactivo para poder generar un complejo colorado y poder nosotros detectarlo y cuantificarlo. Pero en inmunoensayo es diferente. En inmunoensayo es muy diferente y eso es claro que tenemos que tenerlo presente porque en inmunoensayo depende del proceso con el cual nosotros vamos a generar un complejo proteico llamado complejo antígeno-anticuerpo que queremos formar. Y ese complejo antígeno-anticuerpo es el que queremos detectar y no solamente detectarlo, sino que queremos cuantificarlo. Por lo tanto, la estructura molecular de este tipo de materiales y cómo nosotros, o cómo los laboratorios, cómo las fábricas han desarrollado metodologías para poder obtener ese material y decir, bueno, vamos a obtener de los anticuerpos de la región conservada, del brazo corto, del brazo largo. Digamos, eso es un aspecto muy, muy importante que hay que entender y valorar, digamos, es cómo se ha llegado a este nivel de especificidad y de llegar a unos niveles de detección y de búsqueda de ciertos epítopes que nos estén generando una especificidad que haga que sea mucho más constante y que sea mucho más conservado ese resultado y que podamos tomar más decisiones. Entonces, digamos, es lo interesante de esto. Por lo tanto, y eso conlleva a entender que, digamos, cuando estamos descifrando y se han trabajado los diferentes marcadores del virus, que es un virus de doble cadena que tiene tantas partes, tantos componentes, y que nosotros lo que se ha hecho a través del tiempo es desarrollar diferentes marcadores que nos están dando una información. No podemos pretender que un marcador independiente sea el reflejo de un comportamiento de un virus en un cuerpo. O sea, digamos, yo siempre he pensado que esto se debe manejar integralmente, o sea, en forma global, toda la información, no solamente de un solo marcador, sino de todos los marcadores para poder entender cuál es la expresión del virus. Lo que estamos nosotros buscando es cómo está ese virus en el cuerpo, cómo se expresa en el cuerpo, cómo nos dice, oiga, yo ya estuve. Pero el cuerpo, el sistema inmunológico me defendió, me neutralizó. Entonces, digamos, es como tan interesante, digamos, entender todas estas situaciones y, digamos, y cómo, digamos, las compañías se han dedicado a hacer esos diseños tan espectaculares de kits, donde han tenido en cuenta, digamos, las diferentes características de las estructuras del virus y poder decir, bueno, desarrollemos eh, diferentes tipos de ensayos para poder detectar el cobre, la parte de la nucleocápside, la envoltura, buscar, digamos, y buscar, digamos, ese tipo de respuesta, ¿no? Un anticuerpo, un antígeno. En el caso de la molécula, es decir, bueno, entonces hagamos una prueba de carga viral que nosotros podamos determinar, podamos detectar y cuantificar el número de copias que genera un virus en el torrente circulatorio como una expresión de un índice de replicación viral. Es interesante, ¿no? Digamos, el poder llegar a este tipo de conceptos en las pruebas, ¿no? Por ejemplo, entender cómo, y digamos, y una de las cosas que yo a mí me gustaba mucho era entender el concepto de la polimerasa, digamos, el de la transcripción del material genético que yo lo vi en la universidad y me parece una cosa es muy teórica, pero cuando yo trabajé, ya empecé a trabajar con virus y entender el proceso de la transcripción y poder entender ese fenómeno es interesante. Cómo los determinantes, digamos, en hepatitis B están generando ciertas características que hacen que tengan un comportamiento diferente y algunas marcas, algunos reactivos los pueden detectar, otros no. Y entonces dice, marca la pauta de decir, hombre, qué interesante estos desarrollos que se están haciendo y se están logrando, ¿no? Digamos,
Entonces, digamos, entender, digamos, cómo y sobre todo, digamos, cómo el virus se replica, cómo el virus entra, cuáles son los mecanismos de transmisión en el cuerpo digamos, y cómo ese ciclo viral del virus en el cuerpo no solamente depende del tipo, del subtipo, sino también del sistema inmunológico, cómo nuestro cuerpo lo reconoce, cómo nuestro cuerpo no se da cuenta que está y cómo el hígado, el tropismo que tiene el hígado por este virus y cómo el virus comienza a expresar y a generar cierto tipo de señales. Por eso es que yo digo que esto es lo interesante, es las señales que generan los virus en el cuerpo. En hepatitis B, digamos, hay muchas señales, una de esas, por ejemplo, las transaminasas, la ALT es una señal interesante, la ictericia, el color, la ictericia en los ojos, por ejemplo, en la piel, etcétera. O sea, son muchas cosas que están generando esas señales que nos están diciendo, oiga, oiga, mire, hay que comenzar a evaluar, hay que comenzar a mirar qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, digamos, el saber que, digamos, esa interacción entre el virus y el cuerpo hace que el target del virus, como es el hígado, comience a tener ciertas etapas y se nos puede llegar a ser muy complicado, ¿no? Entonces, el entender eso. Como, digamos, la hepatitis B, digamos, dentro de del grupo de las hepatitis, es el virus que más muertes ha desarrollado a través del tiempo en todo el mundo. Y digamos que si uno compara las estadísticas de hace 10 años, 2015 al 2025, pues digamos que es interesante y mirar cómo sigue siendo latente. O sea, tenemos la tecnología, tenemos los mecanismos, los antirretrovirales, tenemos las pruebas, pero seguimos en ambientes tan críticos donde hablamos de 250 millones de personas que se habla de una prevalencia de la hepatitis B en todo el mundo, ¿no? Donde vemos que la región más complicada es Asia y la parte occidental y se dan cuenta que hay mucho problema con la hepatitis. Entonces dice, bueno, entonces, ¿cuál es el problema? Si tenemos la tecnología, hay las herramientas para detectar, hay la sensibilidad, hay la especificidad de las pruebas para detectarlos, hay los medicamentos, hay sistemas, ¿por qué no bajan? ¿Por qué no disminuyen el número de personas? De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, los que están contaminados y la prevalencia de pacientes con hepatitis B. Dice uno, bueno, ¿qué está sucediendo, no? Mira uno la literatura y los informes que encuentra en la web donde dicen, por ejemplo, el caso de las Américas, donde, digamos, para el 2022 había un porcentaje de diagnóstico del 21,2% y, digamos, de personas que tienen acceso a un tratamiento y al proceso como tal es de un solo 4%, o sea, 4,4%. Entonces dicen, miércoles, o sea, es complejo, ¿no? Y hay un 20% de personas que han sido diagnosticados con hepatitis B y dice, bueno, tenemos un 22 diagnosticados, un 4% que tiene acceso a un tratamiento, un 20% que tiene acceso al tratamiento y qué es y al diagnóstico. Entonces dice, bueno, cómo se están moviendo. O sea, en otras regiones, en otras latitudes del mundo, los comportamientos es muy parecido. Digamos, entonces dice uno, bueno, ¿qué está pasando? ¿Será un problema de manejo interno? ¿Será que las pruebas tienen que ver? Entonces uno empieza a evaluar y dice, bueno, entonces entendamos un poquito más de los marcadores, ¿no? Entonces, digamos, el primer marcador que siempre uno evalúa es el antígeno superficie o el antígeno australiano, ¿no? Entonces, digamos, y teniendo en cuenta las etapas de la enfermedad, de la fase de la hepatitis, entonces hablamos de una fase aguda donde todos los contactos con cuerpos extraños siempre van a tener una fase aguda de un estadio agudo de infección, donde el cuerpo en algunos momentos no lo va a detectar, pero podemos nosotros tratar de detectar las expresiones que están generando estos cuerpos extraños, esas señales que están generando eso en el cuerpo, como es el caso, digamos, en este caso, digamos, del antígeno superficie, ¿no?
Entonces, digamos que durante los primeros 6 meses se considera como una enfermedad aguda y digamos que en esos 6 meses pueden pasar muchísimas cosas, muchísimas situaciones que pueden estar de acuerdo a muchos ambientes y muchos factores que inciden en ese resultado, ¿no? Digamos, el sistema inmunológico de las personas, cómo es el sistema inmunológico, cómo es cómo fue el contacto, si tuvo acceso a un diagnóstico temprano, un manejo, etcétera, digamos que es interesante, ¿no? Y digamos, lo único que nosotros podemos hacer es tener en cuenta es cómo se comportan nuestros marcadores, ¿no? Digamos que, digamos, en este caso, digamos, en el caso de la hepatitis B aguda, de fase aguda, digamos que podemos entender que hay unas expresiones de algunos anticuerpos que nos dan unas señales a través del tiempo. Entonces, por eso es que yo digo que es interesante entender cómo es el comportamiento de cada uno de esos marcadores para poder englobarlos, en tener en cuenta la presencia o ausencia de uno o varios marcadores, poder tener una idea mucho más concreta de qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, digamos, en el caso de la fase aguda de la enfermedad de la hepatitis B, se caracterizan básicamente porque a veces no presentan ningún síntoma o algunas veces presentan unos síntomas leves, pero digamos a nivel de marcadores, que es lo importante, es entender esa presencia esa detección de esos marcadores, ¿no? Digamos, el caso, por ejemplo, del antígeno E se encuentra positivo en el cuerpo, entonces nos está indicando que es un indicador de replicación viral. Digamos que y lo mismo que el antígeno contra el antígeno superficie y nos dice, oiga, mire, tuvimos un contacto con un cuerpo extraño y aquí está latente, pero hay que tener en cuenta, digamos, que el antígeno superficie es un marcador de envoltura, más no de replicación del virus. Por lo tanto, nos está indicando, oiga, hay que estar mirando qué es lo que está pasando. Entonces tenemos que mirarlo si lo hacemos cualitativamente o lo hacemos cuantitativamente, porque eso también nos va a ayudar a entender un poco más ese comportamiento de esos marcadores en el cuerpo. No solamente el marcador, sino entender es el virus, cómo se está comportando en el cuerpo, porque nosotros lo que estamos buscando son expresiones cualitativas y cuantitativas de esas señales que nos está dando el virus en el cuerpo, ¿no? Otra cosa es, por ejemplo, también tener en cuenta el DNA, o sea, digamos, cuando ya encontramos DNA en el cuerpo es porque ya el virus se ha asentado y está haciendo su mecánica de replicación y entonces ya, sí, entonces si lo detectamos por carga viral, por ejemplo, digamos, ya me está indicando que estamos encontrando un cierto número de virus y la idea es que la carga viral, así como en HIV decíamos que la carga viral, de acuerdo al título, la carga viral, sabíamos si el virus estaba activo o no estaba activo, si estaba en meseta o estaba en supresión. Aquí pasa algo muy similar. Digamos, es combinar ese tipo de ensayos y mirar qué puede estar pasando, ¿no? El otro marcador que también se tiene en cuenta es el core total o el cobre total y en este caso, digamos, como es una enfermedad aguda, encontramos que está activo, por lo tanto, el core M, que es la información de la parte interna del virus, de la región interna del virus, nos está indicando que está presente y dependiendo, digamos, si lo cuantificáramos y tuviéramos un valor, nos ayudaría mucho saber, digamos, en cómo está ese título del Core M, pero digamos que nosotros lo hacemos a nivel de cualitativo. Lo encontramos, sí está presente, o sea, estamos aseverando que la enfermedad está activa en el cuerpo, está en una fase aguda, y tenemos que esperar cómo el cuerpo resuelve, o sea, cómo el sistema inmunológico entiende este comportamiento del virus en el cuerpo, ¿no? Entonces, estos marcadores nos están a nosotros dando señales, simplemente es entender qué es lo que está sucediendo. Tenemos un periodo de incubación, de latencia, podemos tener un periodo de ventana donde el cuerpo asimila y el virus se asienta y comienza a hacer su maquinaria de replicación viral. Y ahí es donde entendemos cómo tenemos que empezar a mirar qué es lo que está sucediendo y cómo se comportan esos marcadores a través del tiempo, ¿no? Entonces, digamos, el primero sabemos que es el antígeno superficie, nos está indicando que más o menos son entre 8 o 12 semanas él nos está dando una información. Vemos que también la carga viral, digamos, el DNA del virus se está replicando de una forma dinámica y sabemos que son más o menos 200 a 400 billones de copias por día. Entonces, digamos que vamos a encontrar que es un índice de replicación muy rápido
Y hay que tener en cuenta, digamos, otro fenómeno adicional, es que las polimerasas que tienen los virus son polimerasas que cometen muchos errores de transcripción. Y eso es, de ahí es que el gran, la gran situación que hay con los virus es porque cuando tenemos problemas de polimerasas, cuando el virus tiene una o dos polimerasas, las polimerasas cometen muchos errores de transcripción digamos, y no hay suficientes polimerasas que nos permitan corregir los errores de transcripción. Entonces, digamos, por ejemplo, en el caso del VIH es una sola polimerasa, pero es que el virus muta tanto. Acá en otros es un DNA, y digamos que el DNA, digamos que es un poquito más estable que el del HIV, pero comete errores. O sea, no tenemos correctores de ortografía ni el genético. No tenemos, como en el caso de nosotros, el ser humano, que tenemos 7 polimerasas que nos ayudan a corregir los errores de transcripción que hacen nuestras polimerasas cuando estamos haciendo esos procesos de síntesis de proteínas y de transcripción de material genético. Por lo tanto, debemos ser abiertos en que el virus de la hepatitis también muta, cambia, genera mutantes. Y entonces ahí es cuando dicen las pruebas, bueno, ¿cómo vamos ahí? O sea, estamos evolucionando, podemos detectar esos mutantes, podemos identificarlos, claro, con la secuenciación de virus. Se han encontrado muchísimas cantidades de subtipos y que digamos que eso ha ayudado a que las técnicas de diagnóstico y de monitoreo estén evolucionando constantemente, precisamente gracias a ese proceso, a ese gran índice de replicación y de mutación que tienen los virus. De ahí que, digamos, es un reto bien interesante para las farmacéuticas, diseñar antirretrovirales para bloquear procesos de transcripción, sobre todo afectar lo que las polimerasas. Entonces, digamos, es muy complejo todo este ambiente, ¿no? Entonces, jugar con marcadores como el antígeno superficie, el core total, el core M, buscar la respuesta del anticuerpo contra el antígeno superficie, y mirar el antígeno E y de pronto la respuesta del anticuerpo contra el antígeno, contra el marcador temprano como es el E, digamos, y en su conjunto poder entender cómo es este comportamiento. Por lo tanto, eso requiere que nosotros no nos basemos en una sola prueba, sino con varias pruebas y hagamos un promedio y hagamos un monitoreo en el tiempo. Yo me acuerdo cuando trabajaba con HIV y algo que me marcó la pauta, más comentaba lo de la chivera, que siempre es la disyuntiva y siempre es la situación era, ¿qué pasa si una marca da reactivo para HIV y una marca da negativo para HIV? ¿Qué es mejor, reportarlo como reactivo o como negativo? Entonces, dependiendo del sistema, decían, bueno, un positivo requiere mucho manejo y lógicamente es un costo para el sistema, y un negativo, pues, es mucho más fácil manejarlo. Pero yo me acuerdo tanto que un americano, un investigador americano que trabaja con una compañía, yo le llamo y le pregunto, le digo, mira, tengo este problema con las pruebas de VIH y ese es el único comportamiento que se puede extrapolar para hepatitis B. Y me dice, bueno, digo, ¿cómo te fue? Le digo, es que estoy dando un resultado, estamos dando un resultado positivo, reactivo para HIV y estamos dando un índice de 5, 7 y lo hacen por otra marca y está dando no reactivo. Y entonces él me pregunta, bueno, ¿cuánto fue el valor del no reactivo? Y entonces yo le digo, el valor que me facilitó el laboratorio es que esa segunda prueba de HIV era de 0,7, o sea, era negativa. Entonces el gringo me dice, ponle cuidado y guárdate esto en tu cabeza. Ese 0,7 en 12 semanas se positiviza. Y entonces, ¿eso qué significa? Que los virus son dinámicos, los virus no son estáticos. Pero entonces, ¿cómo manejar ese concepto de virus en la realidad frente a un paciente? Decirle a un paciente, oiga, necesito que usted se repita la prueba en 12 semanas porque tengo dudas. El trauma psicológico es muy complicado, ¿no? Entonces, por eso de ahí que se usan las pruebas de confirmación y algoritmos para confirmar pruebas y pruebas complementarias. Y por eso es importante, digamos, el manejo y el entendimiento de cada uno de los marcadores que nosotros estamos jugando, ¿no? Estamos entendiendo, ¿no? Entonces, digamos que el entender, digamos, cuando trabajamos una prueba cualitativa, pues sí es interesante, porque las pruebas cualitativas a nivel agudo me dice presencia o ausencia para de contar, pero si yo puedo cuantificar, ¿sí?
Entonces, eso me ayuda muchísimo porque, por ejemplo, digamos, y sabemos que en el mercado ya hay pruebas de antígeno superficie cuantitativo. Entonces, ese antígeno superficie cuantitativo en un momento dado me puede servir como hacer una carga viral pequeña, una carga viral no tan sofisticada como el DNA, digamos, como hacer un PCR, etcétera. Pero, digamos, me está dando, y de acuerdo a los estudios, hay una buena correlación del índice de replicación con respecto al antígeno superficie cuantitativo, porque estamos detectando niveles bajos, normales o altos bueno, digamos, no normales, no digamos niveles muy bajos o indetectables, niveles bajos de detección y niveles muy altos de detección de antígeno superficie que lo podemos extrapolar como en un comportamiento, digamos, como en esta gráfica, vemos que la línea roja sube hasta cierto punto, a un punto de semanas y cae. Pero también podemos tener casos en donde el antígeno superficial en muchos pacientes se mantiene y puede mantenerse por mucho tiempo. Entonces, digamos que son comportamientos, no solamente va es en el virus, sino también en el tipo, en el subtipo de virus que podemos estamos detectando en ese momento. Entonces, es bien importante, ¿no? Si podíamos, digamos, el caso digamos, del core total, digamos, también que es una prueba que nos permite a nosotros, digamos, entender, digamos, si yo tengo un antígeno superficie y si yo hago un anticuerpo, un anticuerpo contra el core, y entonces yo esperaría, digamos, que dos opciones. Una es que sea negativo, que sea positivo, y entonces empiezo allá a entender esa disyuntiva, ¿sí? Y hacer esas combinaciones de pruebas que es lo bonito de esto. Entonces, digamos, entender, por ejemplo, cuando ya el virus se ha sentado en el cuerpo, y digamos que en estas periodos de ventanas, cuando, digamos, es cuando el cuerpo comienza a generar otro tipo de respuesta, y es entender ya que el virus se ha instalado y ya se ha domesticado en el cuerpo. Y entonces él ya sigue haciendo su proceso de replicación viral y comenzará a generar grandes problemas y grandes conflictos en el órgano tan importante como es el hígado. Y, pues, y nosotros tenemos que empezar a tratar de detectar esos comportamientos y tratar de descifrar el ciclo de vida o el índice de replicación del virus, básicamente, ¿no? Entonces, digamos, ya en un paciente que el virus se ha detectado, se encuentra más de 6 meses y se hace una prueba, digamos, de monitoreo de seguimiento y vemos que se mantiene, el antígeno superficie se mantiene, el antígeno E comienza a aparecer y se mantiene o desaparece. Y digamos que el DNA del virus ya se podía cuantificar y digamos, entender, digamos, qué niveles de DNA vamos a encontrar del virus y entonces ya es cuando las características del virus cambian y el cuerpo comienza a cambiar. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que empezar a jugar con todos estos elementos que son los que nosotros necesitamos, ¿no? Entonces, entender si el paciente, de acuerdo a las expresiones de cada uno de estos marcadores serológicos, nos indica si puede ser un paciente inmunotolerante, o es un paciente activo, o es un portador inactivo de la hepatitis B, o es un paciente antígeno E negativo con hepatitis crónica, o puede ser una hepatitis oculta. Entonces es cuando jugamos a entender que debemos usar todos los marcadores posibles para poder tener una mejor imagen de lo que está sucediendo con el virus en el cuerpo. Entonces, digamos, ahí es cuando dice, bueno, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo lo interpretamos, ¿no? Entonces, nos estamos enfrentando a una infección oculta que se caracteriza por niveles bajos de DNA y encontramos niveles cerca a los niveles bajos de detección del antígeno superficie. Y entonces necesitamos hacer pruebas que nos permitan a nosotros poder entender más y llegar a descifrar ese tipo de estados, ¿no? Es un paciente tolerante, entonces podemos encontrar DNA elevados, podemos encontrar niveles elevados de antígeno E y antígeno superficie con enzimas hepáticas, por ejemplo, la LT normal. Y de pronto sí podemos hacer una ecografía del hígado y poder evaluarlos. Entonces, digamos, ya
ya estamos entrando a otros niveles de complejidad donde ya nosotros tenemos que empezar a combinar diferentes tecnologías para poder entender más esa expresión del virus, ¿no? Si tenemos un virus que nos está dando un DNA de elevado título con una variación en los niveles de DNA y encontramos, por ejemplo, digamos que el hígado nos está presentando ciertas características de un proceso inflamatorio y donde podemos encontrar que el antígeno se encuentra positivo, por ejemplo, o podemos encontrar casos en donde encontramos un virus, un antígeno superficie inactivo caracterizado por bajos niveles de DNA, un antígeno E negativo o un antígeno E positivo con una combinación de un antígeno, de un anticuerpo de antígeno positivo con normales, con ALT normal, por ejemplo. O podemos tener casos donde podemos encontrar casos de una reactivación del virus, digamos, y eso yo lo entendía extrapolando el concepto frente a sobre VIH, y hablamos en ese momento, se hablaba de por qué en algunos casos, y eso fue interesante ese tema, porque en HIV los pacientes tenían cargas virales indetectables y el paciente eh, estaba con tratamiento antirretroviral. Y llega un momento, ¿por qué el virus, a pesar de que el paciente está tomando tratamiento antirretroviral, la carga viral comienza a subir, comienza a aumentar? Entonces dice uno, bueno, aquí es qué puede estar pasando. Entonces ahí hablamos de una reactivación de, por ejemplo, si hacemos ese comportamiento, digamos, en ese momento hablamos en el HIV que era un proceso de resistencia a los antirretrovirales. Y entonces aquí también nosotros podemos hablar de que a una reactivación de la hepatitis B, podemos hablar de que si el paciente estaba bajo tratamiento de antirretrovirales en combinación con otros medicamentos y que hay unos niveles elevados y comienzan a subir los niveles a través del tiempo, encontramos que podemos tener una reactivación del virus. Dice uno, bueno, es interesante tener en cuenta todas estas cosas, ¿no? Entonces, como estos marcadores a nosotros nos han ayudado muchísimo, y no solamente eso, sino también, digamos, las características del mismo sistema. El haber creado la vacuna contra hepatitis B, digamos, ha sido una gran ayuda, digamos, y gracias a eso, digamos que se ha podido mitigar en un momento dado el, el, el- es la expansión del virus. Yo digo que si no hubiera la vacuna y, digamos, y si no existieran los programas de vacunación de niños y de personas de la salud, inclusive debería usarse en muchas partes tratándose se ha implementado para todas las personas que se vacunen contra hepatitis B, porque sabemos que la hepatitis B es un problema social que en un momento dado, cualquier momento estamos expuestos a eso y no estamos ajenos, o sea, un accidente, una cortada, una pinchada, una transfusión de sangre. Yo me acuerdo mucho de cuando empecé a leer sobre virus y encontré artículos que me ponían sobre todo cuando comparaba tecnologías, digamos, digamos, si yo comparaba técnicas de inmunoensayo versus biología molecular, por ejemplo, captura de DNA o de RNA versus PCR. Ahora, entonces, digamos, uno encuentra que hay muchísimas cosas que dice uno en ese momento, y es entendible que en esos momentos, cuando usábamos pruebas en el pasado de cierto nivel de complejidad, eran pruebas que tenían cierto nivel de detección y de sensibilidad y especificidad, pero que ahora, en este momento, tenemos un muy buenos niveles de sensibilidad y de especificidad. Por lo tanto, deberíamos aprovechar eso para tener mejores resultados y mejor cobertura, ¿no? Entonces, digamos, ya la combinación de estos marcadores, entonces nosotros podemos hablar de unos marcadores de inicio y unos marcadores de monitoreo. Y digamos como el antígeno superficie, que sabemos que es un marcador que nos indica, no nos está indicando que es un marcador de replicación, sino de envoltura del virus, y que ese material nos puede dar un indicio de que pues, está sucediendo. El anticuerpo contra el antígeno superficie también nos está dando una señal. El anticuerpo contra el core total, contra el core M, nos está diciendo, oiga, mire, ¿cómo estamos? O sea, tenemos un contacto, sí, tuvimos un contacto temprano, tardío, tenemos un contacto hace mucho tiempo atrás o estamos activos y bueno, y entonces cómo lo estamos interpretando, ¿no? Entonces, el periodo de incubación, cómo se expresa cada uno de los marcadores, cómo vemos la expresión de estos marcadores en una fase aguda,
en una resolución de la enfermedad. O sea, el cuerpo la pudo neutralizar dependiendo del subtipo de hepatitis B que hayamos adquirido, porque aquí también tenemos que tener ya, empezar a hablar de subtipos, porque sabemos que la hepatitis B no es un solo tipo, sino que hay muchos subtipos. Y así como, digamos, en HIV hablamos de las CRF, cepas recombinantes fluctuantes, y URF, cepas no codificantes fluctuantes, aquí también en hepatitis B vamos a llegar a un momento que podemos hablar de cepas o mezcla de subtipos que pueden presentarse, digamos. Y entonces, digamos, eso todavía, digamos, no hemos llegado, pero algún día vamos a llegar a ese tipo de afirmaciones. Y entonces entender, digamos, que después del subtipo, pues el cuerpo respondió y lo resolvió. O en otros casos, la enfermedad se mantiene latente más de 6 meses, y entonces ahí es cuando empezamos a evaluar en conjunto la presencia de esos antígenos y de esos anticuerpos. Tener que presente que cuando se presenta un anticuerpo es porque ya el sistema inmunológico lo reconoció y está tratando de neutralizarlo, está en esa lucha de tratar de eliminarlo. Pero ahí es cuando necesitamos la ayuda de los medicamentos para poder eliminarlo, entre comillas. Y digamos, y en el caso de la vacuna, pues digamos, como la vacuna, digamos, también nos ayuda a nosotros a poder generar ese tipo de protección frente al virus, o sea, y trabajar con virus atenuados para que nos genere una expresión y generemos anticuerpos, pues es de las cosas más interesantes que se ha hecho, ¿no? Y como, digamos, a nivel de monitoreo de estos marcadores que nos permiten a nosotros decir, bueno, oiga, cómo se está presentando y cómo se está comportando a través del tiempo la enfermedad y cómo tenemos que trabajarlo, pues es bien interesante. Entonces, es bien importante, ¿no? Y cómo se han desarrollado tantos algoritmos en hepatitis B, hepatitis C, que han hecho que los marcadores tengan gran relevancia en ese manejo, ¿no? La titulación de los anticuerpos para poder monitorear si el efecto de la vacunación es bueno, ha generado una buena respuesta o definitivamente necesitamos un refuerzo porque encontramos que la vacuna que usamos en ese momento, hace unos años atrás, era de una generación, ahora estamos hablando de otras generaciones, donde es necesario que nosotros empecemos a evaluar ese tipo de situaciones, ¿no? Como el antígeno A, pues digamos que es cómo se comporta a través del tiempo y donde nos está indicando cómo es el grado cómo estamos tratando de entender ese grado de replicación del virus en el cuerpo a través de sus expresiones, pues es de gran ayuda, ¿no? Los anticuerpos, pues básicamente, digamos que nos están indicando que es una fase eh, grande donde está crónico y la idea es tratar de prevenir que no se nos desarrolle esa cirrosis, ese hepatocarcinoma, porque ya entonces entramos a un deterioro por efecto del virus. Entonces es importante tenerlo presente, ¿no? Y entonces de ahí que es interesante el manejo de todos estos marcadores y su interpretación en conjunto. O sea, es de las cosas que a veces a mí me llaman y me dicen, mira Mario, es que resulta que estamos procesando antígeno superficie y nos están dando muchos positivos. Y entonces eso no nos gusta, eso creo que la prueba está dando muchos falsos positivos. Uno dice, bueno, pero ¿y haces más pruebas? No hacemos más pruebas, pero es que es una prueba única. Tenemos que combinarla con otras cosas. Tienes el histórico del paciente, sabes qué está haciendo el paciente, es un paciente de la salud, es un paciente que está expuesto a ciertos riesgos laborales por su trabajo, por manipulación de cosas. Eh, no, simplemente estamos haciendo un tamizaje, pero es que volvemos al cuento, un marcador no es suficiente, marca, no tiene superficie. Entonces, por eso yo siempre me cuestiono, digamos, para un sistema de salud que es mejor, que sea negativo, todo sea no reactivo o que sea positivo. Entonces dice uno, bueno, claro, es mejor que sea negativo, obvio, pero en esos positivos, ¿cómo los vamos a empezar a manejar? Entonces, digamos, yo tengo un primer marcador de contacto con el virus, tengo que mirar si ese primer contacto con el virus me genera una respuesta y me está indicando que puede estar pasando. Entonces yo debería confirmarlo con otro. Digamos, yo haría un anticuerpo contra el antígeno de superficie para ver si definitivamente hay una respuesta o no hay una respuesta. Usaría también, digamos, el caso, digamos, un core para mirar si definitivamente esa combinación de antígeno superficie positivo y un core positivo total me está indicando que es un portador del VIH, del VIH, perdón, de la hepatitis B.
Y cómo, digamos, comienzo yo a mezclar, mezclar marcadores y decir, bueno, hombre, aquí está pasando algo, tenemos que empezar a mirar cuáles son las características, si la persona se vacunó o no se vacunó, si se vacunó, entonces tengo una respuesta de anticuerpos, o sea, monitoremos los títulos de anticuerpos, o sea, cómo están esos niveles. ¿Será que hace mucho tiempo se vacunó, pero la respuesta del cuerpo por la generación de vacuna comenzó a disminuir? Necesitamos un refuerzo por la generación que estamos usando ahora. Entonces, es como interesante comenzar a hacer esa combinación de todos estos marcadores y poder buscar una mejor interpretación en su conjunto. Por eso yo digo que es un manejo integral de todos estos elementos. Un resultado individual no es suficiente. ¿Por qué? Porque estamos expuestos a muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, un resultado de un antígeno de superficie negativo no me excluye, por ejemplo, que pueda tener una infección activa, no sabemos. Tenemos que hacer una detección de DNA, por ejemplo. Cuando queremos, digamos, eh, entender, por ejemplo, que a veces pueden presentarse situaciones en donde un antígeno superficie puede ser negativo en un periodo de ventana, por ejemplo, en una condición inicial o en un periodo final de la convalecencia de la enfermedad aguda, por ejemplo. O si queremos, o digamos, en caso de una resolución de la enfermedad crónica, podemos encontrar también, digamos, la presencia del antígeno superficie. Entonces, digamos, son muchas cosas que a nosotros debemos tener en cuenta, es esas expresiones de todos estos marcadores a través del tiempo. La periodicidad, 3 meses, 6 meses, un año, están monitoreando para poder entender qué es lo que está sucediendo, ¿no? El antígeno E, por ejemplo, digamos, sabemos que el antígeno es un marcador de que nos está indicando a nosotros que puede ser, posiblemente hay una resolución de la infección y de pronto nos está presentando una infección débil del virus, digamos. Y también tener en cuenta qué es lo que estamos detectando con un antígeno E. Es la presencia, porque el antígeno simplemente es una proteína que no es estructural y que en un momento dado nos puede generar una información dependiendo de la región que estamos trabajando, la proteína C, por ejemplo. Y este antígeno a veces, digamos, es producido, digamos, en el hepatocito durante la replicación. Y lo que nosotros hacemos es, cuando nosotros lo detectamos, es porque se libera al torrente circulatorio y entonces nos está indicando que esa replicación en un momento dado puede ser, nos puede indicar si está activa o está bajando. Entonces ahí es como tenemos que empezar a combinar ese tipo de información, ¿no? Los anticuerpos también, digamos, nos está indicando también es esa respuesta que encontramos, sobre todo del anticuerpo del antígeno, digamos, está diciendo, hombre, algo estuvo pasando en el cuerpo, nos está dando una señal, comparémoslo y compartamos la información y correlacionémoslos con los niveles de ALT, por ejemplo, que es donde nos permite a nosotros decir, hombre, eh, ¿qué puede estar sucediendo, no? Que es interesante, digamos, en el caso, digamos, del antígeno, digamos que a veces el antígeno, dependiendo de las variantes que estamos utilizando, las variantes del virus que tenga, que esté generando, expresando el cuerpo, podemos tener buena señal o mala señal. Entonces, es interesante conocer definitivamente cómo es la viabilidad de nuestros marcadores, ¿no? Entonces, digamos, es interesante tener en cuenta todas estas cosas, digamos. El comparar, digamos, la carga viral versus una cuantificación de antígeno superficie, digamos que es una gran ayuda para poder entender un poquito más cómo estamos frente a esos índices de replicación que nos pueden dar información en el virus. Y digamos, y cómo la cuantificación de los anticuerpos, digamos, también nos están dando una información que nos permite a nosotros corroborar si definitivamente necesitamos tomar acciones frente a eso, ¿no? El antígeno E, digamos que eh, cuando nosotros lo empezamos a trabajar, cuando debemos empezar a monitorar, sobre todo cuando pacientes están ya en proceso de protocolos de antirretrovirales con inhibidores de nucleósidos o de nucleótidos, que son más básicamente inhibidores de transcriptasa reversa, tratar de inhibir que
polimerasa copie y genere proteínas que hagan generar copias de virus. Entonces, digamos, esos procesos, digamos, es bien interesante, sobre todo porque, por ejemplo, en VIH se encontró que muchos virus, en las primeras etapas de la replicación del virus, el virus se inhibe. ¿Por qué? Porque los inhibidores los inhibidores de nucleócidos o nucleótidos lo que hacen es bloquear procesos de transcripción. Pero entonces llega un momento como en el HIV que el virus se vuelve tan inteligente que él puede en un momento dado diferenciar un nucleócido sintético de un nucleócido natural y él puede en una segunda etapa, una tercera etapa, diferenciar el nucleócido sintético del natural y entonces a los nucleócidos sintéticos los fosforila, los libera, los quita de la secuencia y él comienza otra vez a hacer la replicación de la proteína. Entonces, digamos, esos son los aspectos interesantes que a veces no conocemos y vamos, cómo esos procesos de transcripción que nosotros no los vemos, porque eso nosotros no lo vemos, solamente vemos las expresiones, pero sí, digamos, ahí tenemos un sistema donde no usa ese tipo de pruebas, pues digamos, estamos expuestos a unas expresiones de señales que nos están dando el cuerpo, los marcadores serológicos, nos dan señales, nos muestran lucecitas que tenemos que nosotros empezar a evaluar. Por eso digamos que es interesante yo siempre vuelvo y repito el manejo de valores en forma integral de todos los parámetros para poder entender qué está pasando. Y si tenemos acceso a una carga viral, muchísimo mejor, porque eso nos permite a nosotros evaluar mucho mejor ese tipo de resultados. La parte de cuantificación, pues digamos, es un logro bien grande, digamos, en que poder titular esos niveles de anticuerpos para poder predecir comportamientos, pues es de las cosas más interesantes que me parece a mí que se puede hacer, y, digamos, por ejemplo, digamos, en core total, por ejemplo, poderlo cuantificar también nos daría una expresión mucho más grande. ¿Qué tiene Snide? ¿Snide qué tiene? O sea, ¿qué ofrece? Snide ofrece todos los marcadores que hay, digamos, y por qué, digamos, es una compañía nueva que lleva 30 años en el mercado desarrollando tecnologías y que ha hecho tecnologías innovadoras, digamos, no solamente con respecto a los marcadores, sino es la metódica que utiliza para poder desarrollar estos tipos de marcadores y volver esos marcadores mucho más específicos y mucho más sensibles. A mí me gusta mucho, por ejemplo, el caso, digamos, de la mecánica, es entender, por ejemplo, digamos que no hay manipulación de reactivos, no hay manipulación de calibradores, no hay manipulación de controles, todo viene listo para usarse. Y digamos, de los aspectos interesantes es como, por ejemplo, la quimiluminescencia, que es una de las herramientas más importantes que se están usando en este momento y que ha llegado a tener y está tomando valores muy relevantes a nivel de desarrollo de métodos para detección y para cuantificar. Es bien interesante, digamos, y las compañías están enfocadas a esto, cómo usar la quimiluminescencia. Snide no ha sido ajeno Snide desarrolló su propio marcador quimiluminescente, el etilen isoluminol, que es una molécula variante de luminol, que es lo que usan las marcas americanas. Digamos que ese luminol es el primer marcador luminiscente que se usó para los desarrollos de la quimiluminescencia, y luego apareció el este de acridinium, y bueno, ya comenzaron a desarrollar diferentes metodologías, pero digamos que el haber desarrollado un isómero es interesante. Otra de las cosas interesantes es, digamos, cómo la mecánica, entender el proceso de mecánica de formación de los complejos antígenos anticuerpos en el inmunoensayo, y más específicamente el usar las micropartículas de óxido de hierro y trabajar con los dos estados de oxidación, más 2 y más 3, digamos, es de los aspectos más importantes, sobre todo por el peso molecular de lo que estamos determinando. Hay moléculas que son muy pesadas, hay moléculas que son livianas, otras son relativamente pesadas, entonces es donde tenemos que empezar a diseñar kits teniendo en cuenta esa personalización de las moléculas que estamos determinando, ¿no? Y un aspecto, digamos, que para mí marca la pauta es como, digamos, la temperatura. La temperatura en inmunoensayo en este momento es bien importante porque la temperatura es un catalizador químico. Acelera o retrasa los procesos, pero no interviene en ello. Y en este momento, la temperatura en los equipos de inmunoensayo es un catalizador químico que nos ayuda a que esos procesos de avidez y de afinidad del antígeno por el anticuerpo se puedan lograr eficientemente dependiendo de las características y el formato que estamos utilizando, ¿no?
los procesos de lavado y de eliminación de complejos proteicos que a veces se adhieren en estos complejos que estamos formando, pues digamos que son de los grandes retos que han tenido que desarrollar las compañías, ¿no? Y digamos que, y si comparamos, digamos, los marcadores que hay en otras marcas, pues digamos, muchas tienen lo mismo. O sea, ¿y cuál es el diferenciador de Snipe versus lo que hay en el mercado? Pues digamos, es la mecánica de los reactivos, la mecánica de los sistemas de medición, o sea, los instrumentos. Y digamos que en el caso de la antigua superficie, por ejemplo, me gustó mucho entender es como nosotros al principio del ensayo de las técnicas de inmunoensayo hablamos de las pruebas eran policlonales, o sea que podíamos ser muy sensibles, pero nos dimos cuenta que jugamos a que éramos sensibles, pero no éramos nada específicos. Entonces después nos pasamos al concepto de las técnicas monoclonales, o sea, tenemos un solo determinante antigénico y digamos, y entonces nos volvimos muy específicos. Y entonces sí, interesante ese concepto, pero digamos ahora es que estamos trabajando con mutaciones de virus de diferentes subtipos, entonces tenemos que adaptarnos a esa nueva condición, entonces tenemos que jugar con dos características, jugar con partes de esos anticuerpos que sean monoclonales y policlonales. ¿Para qué? Para aumentar el grado de sensibilidad o de especificidad de la prueba. Entonces, digamos, es interesante poder evaluar todas esas cosas y, digamos, cómo yo puedo tener una prueba monoclonal o tener la posibilidad de detectar, no solamente, por ejemplo, en el caso del antígeno superficie, poder detectar tanto las inmunoglobulinas de tipo IgG, IgM y digamos, y digamos unirlo frente a una especificidad de una molécula que es monoclonal y después pasarnos a un concepto de una prueba policlonal donde podemos aumentar esa sensibilidad y eso como nosotros lo vamos a ver cuando hacemos los estudios de cero conversión. Entonces, esa es la parte más interesante de esto, porque cuando nosotros trabajamos, digamos, siempre en las pruebas de inmunoensayo, y sobre todo en la parte de virus, las cualitativas siempre buscamos es qué tan sensibles y específicos son las pruebas, los verdaderos predictivos positivos y verdaderos negativos, digamos, donde se hacen esos tipos de ensayos y donde, dependiendo del subtipo de virus o las mutantes que encontremos, tipificados, ya reconocidos internacionalmente, y comenzamos a comparar cuál es la respuesta de ese formato que estamos usando frente a esos determinantes, digamos, es lo que le da esa gran capacidad de poder decir, hombre, detectamos mutantes. Entonces dice uno, bueno, pero yo alguna vez me decían a mí, no, pero es que los mutantes estadísticamente son muy poquitos en la población. Le decía, pero es que hay que tener en cuenta que en el año 2020, 2020 y pico, estamos ya frente a conceptos claros de migraciones, globalización, muchísimas cosas. Por lo tanto, nosotros podemos estar expuestos a muchos elementos. Por lo tanto, debemos tener en cuenta que uno de los eventos y efectos más importantes es nosotros poder que nuestros reactivos puedan detectar esos mutantes, porque nosotros no sabemos qué está pasando, a qué nos vamos a exponer. Sabemos que las personas tienen muchos contactos, tienen expuestos, digamos, a muchas cosas por tradición o por moda, bueno, etcétera. Entonces, digamos, no tenemos que ser ajenos a que podemos tener contactos con mutantes y que esas pruebas tenemos que tener la seguridad que esas pruebas nos van a poder detectar, porque entonces a veces viene el dilema que siempre me dicen a mí, ¿qué es mejor, Mario? ¿Tenemos tener falsos positivos o falsos negativos? Yo digo, hombre, para mí es mejor tener falsos positivos y no falsos negativos, porque un falso positivo yo lo confirmo y lo descarto, pero un falso negativo, ¿cómo sé que es un falso negativo? ¿Cuántas pruebas tendré que hacer? Entonces me crea más la duda. Entonces yo tengo que entender, digamos, que en el caso del antígeno superficie, que es el primer marcador que usamos, que es el que se inicia el proceso de evaluación del perfil. Por eso yo digo que en la hepatitis B deberíamos trabajarlo como un perfil de pruebas, no como pruebas individuales, porque ahí es donde perdemos el año. Tenemos que entender lo que es el inicio. Y de ahí comenzamos a hacer esos algoritmos para poder entender qué es lo que está pasando frente a lo que nos genera ese tipo de señal, ¿no? Entonces, digamos, el tener pruebas cuantitativas y cualitativas para los diferentes marcadores es interesante porque nos da la opción de decir, bueno, ya titulemos o solamente detectamos. ¿Qué queremos hacer?
¿Queremos, queremos detectar o queremos cuantificar? Y si comparamos, digamos, las diferentes compañías que usan, ofrecen la misma técnica, pues digamos, todos tenemos casi lo mismo. Pero ¿qué nos cambia? Es, en el caso de los cuantitativos, es los estándares de referencia, porque es bien interesante eso, porque siempre que nosotros cuantifiquemos debemos tener un estándar de referencia y ese estándar de referencia debe ser un estándar internacional. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos con estándares propios, entonces entramos a jugar con valores que podemos estar ajustados o acordes a lo que queremos que cuando nos comparamos con otras metodologías, con otras marcas, podemos tener diferentes tipos de respuestas. Entonces, eso, digamos, es bien interesante poder entender lo que sucede, ¿no? Y por eso, digamos que volvemos al final, digamos, es que tenemos que tener claro que nosotros debemos manejar no solamente los marcadores serológicos de hepatitis B, sino también, digamos, entrar a jugar y a combinar, sobre todo en enfermedades crónicas, cómo nosotros podemos combinar esa información de los marcadores serológicos con los marcadores tumorales. ¿Por qué? Porque si ya estamos frente a una enfermedad crónica, donde ya hay presencia y necesitamos predecir si tenemos posiblemente estamos expuestos frente a un cáncer hepático o queremos evaluar una fibrosis hepática. Entonces nosotros necesitamos ya entrar a otro nivel. O sea, entramos no solamente a la parte serológica, como son los marcadores del virus, sino también entrar a detectar ya la presencia de ciertas proteínas que nos están indicando ese grado de degradación, de patogenicidad del virus en el hígado. Y entonces tenemos que tratar de evaluar con unos marcadores tumorales. Y volvemos al cuento, el marcador tumoral no se maneja un único, sino también se maneja en conjunto. Entonces hablar, digamos, del CA, del alfa-P, de la ferritina, del PIPK, que es un marcador interesante a nivel de cáncer hepático, que necesitamos conocer porque a ver qué es lo que está pasando donde digamos el PICA2, digamos que es un marcador, digamos, específico, donde nos dice que este marcador hace referencia a las proteínas inducidas de la vitamina K por ausencia de la vitamina K en el sistema y donde esta proteína nos permite a nosotros evaluar cómo es esa proyección, cómo es ese pronóstico de la evolución del cáncer en el paciente y que si lo mezclamos con el antígeno calcio embrionario y la alfa-fetoproteína y niveles de ferritina, pues nos va a dar una idea más clara de cómo se puede evaluar ese pronóstico de evolución de ese deterioro del cáncer hepático, ¿no? En el caso, por ejemplo, de queremos hacer pruebas de fibrosis, por ejemplo, donde queremos evaluar qué tanto se nos está complicando el hígado, digamos, entonces necesitamos usar unos marcadores como, por ejemplo, el HA, que es el ácido hialurónico, donde queremos usar la laminilla, por ejemplo, donde queremos usar otro tipo de marcadores que nos ayudarían, como por ejemplo el colágeno tipo 4. Queremos usar, digamos, el P3PNP, ¿sí? Donde queremos usar otros marcadores que nos ayudan a completar esa información, como es el caso de la choriciquina, por ejemplo, el CG. Entonces, es interesante el poder evaluar integralmente, no solamente marcadores tumorales de proyección de la predicción del cáncer hepático, sino también la evolución de la fibrosis hepática y poder entender este comportamiento en conjunto, ¿no? Ya sea por inmunoensayo él puede entender, digamos, que en correlación con las pruebas de función hepática a nivel de química, en pruebas fotométricas, donde jugamos con pruebas cinéticas y poder corroborar esas expresiones de los marcadores celulónicos y de los marcadores tumorales, pues es de gran ayuda, ¿no? Y si combinamos con la biología molecular, hablamos de carga viral, y si podemos tener acceso a una genotipificación de hepatitis B, donde podemos detectar qué subtipo está presentando el paciente y cómo hacen el subtipo, saber si es un virus lento o es un virus de progresión rápida y poder mirar qué antirretrovirales o qué combinación de antirretrovirales debemos tomar o debe tomar el paciente para tratar de disminuir esos índices de replicación, pues digamos son de los ambientes más importantes, ¿no? De ahí, por ejemplo, este ejemplo que les traía, digamos, es como, digamos, siempre tenemos que evaluar ese en conjunto los marcadores.
Digamos, en este caso, en este ejercicio que hicieron, compararon una prueba de unos marcadores celulóicos digamos así, de inmunoensayo líquido versus una prueba rápida de los diferentes marcadores, o sea, el POCT. Entonces dice uno, bueno, hay que tener en cuenta la mecánica del POCT. El POCT fue diseñado para unas pruebas de emergencia, no para pruebas de rutina. Y ya que el mercado lo esté usando como prueba de rutina, sabiendo que era una prueba de emergencia, entonces dice, bueno, ¿hasta qué punto podemos reemplazar la velocidad de reacción de una prueba de POCT, que son 5 minutos, a una prueba de realización de la detección o de cuantificación de un antígeno que se puede demorar entre 30 y 40 minutos? O sea, por la mecánica de formar ese complejo antígeno-anticuerpo, de lavarlo, de generar esas propiedades de avidez y de afinidad, de mitigar las reacciones cruzadas y poder generar y detectarlo y cuantificarlo. Pues digamos, dice uno, cambiar 30 40 minutos versus 7 minutos, ¿qué tan eficiente es eso? Bueno, uno no entra a pelear en eso ni entra a discutir, pero digamos, dice uno, bueno, o sea, es una prueba rápida, pero la prueba rápida, su fundamento fue diseñado fue para pruebas de emergencia, no de rutina. Y entonces comparar, digamos, en las ELISAs cualitativas, pues eso es una técnica cuantitativa, expresar esos cambios, pues es bien, bien interesante, ¿no? Casos donde, por ejemplo, se hicieron pruebas cuantitativas con diferentes marcadores, digamos, y se evaluó frente a otras marcas y se hizo ensayos en varias oportunidades. Por eso es que es importante también tener presente que en los marcadores nosotros tenemos que tener en cuenta que a veces los marcadores positivos muchas veces hay que confirmarlos y hay que crear los algoritmos de confirmar por duplicado o por triplicado. ¿Cuál es la función de hacer un algoritmo por duplicado y por triplicado? Digamos, como dicen la mayoría de los algoritmos, dice, si la primera vez da positivo, es da reactivo, se debe confirmar por duplicado, precisamente para ese algoritmo que tenemos que aplicar. Si la primera vez me da reactivo y la segunda vez me da negativo, entonces yo tengo una positividad o una negatividad del 50-50. Pero yo sí juego a una tercera opción, o sea, estoy jugando a triplicados, entonces tengo una posibilidad de una incidencia del 33,33%, que eso me permite tomar mejores decisiones y poder en un momento dado decir, hombre, es una prueba de tamizaje, es una prueba que voy a confirmarla. En este caso de acá de los marcadores serológicos que estamos usando en diagnóstico, podemos confirmar y podemos decir, hagamos un monitoreo en el tiempo, cómo se están comportando y evaluemos incluso en conjunto, pues digamos, de las cosas más importantes que nosotros podemos tener frente a eso, ¿no? Y tratar de, digamos, yo leía que en Brasil, la Organización Mundial de la Salud reconoció que Brasil eliminó de la población la transmisión vertical de madre a hijo de hepatitis B. O sea, digamos, ha sido un logro interesante, pero es un logro de un proceso muy complejo donde intervino muchos sistemas de salud, de gobierno, etcétera, para tratar de crear esa conciencia de qué tan importante es entender el impacto social, económico eh, en la salud humana de la hepatitis B y cómo nosotros debemos tratar de mitigar esos efectos letales que se pueden presentar. Y entonces, con las campañas de los sistemas de salud, de los gobiernos, donde prevenir y promoción y prevención para mitigar esos efectos a mediano a largo plazo, pues es lo más importante. Entonces, digamos, es de lo interesante que tiene SNAC, digamos, tener ese tipo de opciones que el mismo virus lo está exigiendo, ¿no? Entonces, el virus dice, oiga, detécteme, eh, eh, después dice, detécteme, cuantifíqueme y míreme a ver si yo soy mutante, si estoy mutando, me estoy mutando. Y si estoy mutando, ¿qué subtipo tengo? Y entonces, ¿cómo me maneja? Entonces, esas de las cosas, esos son de los retos que nos están generando los virus. Es entender eso, que el virus es un ente dinámico, que está todo el tiempo en constante evolución y en constante replicación viral. Y las pruebas que nosotros estamos haciendo es para poder generarle al paciente una mejor respuesta, de poder entender cuál es el comportamiento del virus en el cuerpo. Es reciente, es pasaje, es una enfermedad que tuvo una resolución adecuada, es una reinfección o una reactivación de la enfermedad. Entonces, digamos que
es de los ámbitos más interesantes. Está la tecnología, está la mecánica, las metódicas para que los virus nosotros los podamos volverlos visibles y los podemos entender. Y ese es el fundamento de las técnicas, es entender el comportamiento de lo que estamos evaluando. En este caso, hepatitis B. Entonces, eh, cualquier inquietud, cualquier pregunta que tengan, pues me la pueden hacer llegar y que sí, con el mayor gusto, encantado de poder orientarlos y ayudarles a poder tomar información y recomendar y sugerir pruebas, digamos. En esto no hay nada escrito, todo está por hacer, hay mucho por hacer definitivamente y nosotros en nuestros países tenemos mucho por hacer frente a virus, o sea, y no, y un ambiente espectacular que tenemos que tener en cuenta es que hay marcas, hay mecanismos, hay opciones en el mercado. No partamos de un principio, digamos, las marcas tradicionales son tradicionales. Hay otras cosas en el mercado que nos están dando muy buenas señales y que nos permiten a nosotros poder tomar, ser una opción en el mercado. Porque, digamos, ese es el criterio de la dinámica ahora de la investigación, es tomar los últimos avances, los últimos desarrollos para poder volverlos asequibles. Yo digo, si la carga viral se masificara, fuera una prueba fuera muy barata. Debería ser muy barata. Y todo el mundo deberíamos tener acceso a una carga viral. O sea, sería interesante poder tener la carga viral como una prueba de, digamos, de rutina. Me parece a mí que sería interesante poder jugar con eso, ¿no? Con la carga viral. La genotipificación, por ejemplo, saber a un paciente, digamos, decirle, hombre, usted tiene la hepatitis B, tiene títulos elevados o bajos y queremos saber qué subtipo tiene para poder entender cuál va a ser su proyección. Y eso, cuánta plata se ahorraría un sistema de salud en desgaste de plata en tratamientos, en medicamentos y en hospitalizaciones. Un ejemplo que no me acuerdo tanto con HIV es un paciente HIV cuando se vuelve resistente. El paciente HIV se vuelve resistente en 3 años, más o menos, aproximadamente. El tratamiento de un paciente HIV, más o menos $2.000 por mes. Si multiplicamos $2.000 por mes en 3 años, son 72 millones, 72 billones de pesos que se estarían botando a la basura. ¿Sí? Pero si nosotros le hacemos a un paciente, yo tuviera el acceso de hacerle todo el perfil completo, o sea, digamos, hacerle marcadores serológicos, carga viral, genotipificación, y en un momento dado, la prueba de fenotipo virtual funcionó y por costos desapareció. Pero digamos, bueno, hasta llegar a esta genotipificación y poder masificar ese tipo de pruebas para poder entender frente a qué nos estamos enfrentando y cómo abordarlo sería fabuloso. Entonces, yo digo que hay mucho por hacer con los pacientes, hay mucho por hacer en salud humana. Y bueno, y gracias a eso, digamos, SNAI no está ajeno, está desarrollando tecnología, quiere ponerla al servicio de la salud en muchos países. Y bueno, estamos atentos a poderles colaborar en lo que ustedes necesiten. Gracias por su tiempo. No sé si tenga alguna pregunta por el chat o después usted me enseña las preguntas y con el mayor gusto yo les trato de suministrar la información que requieran. En todo caso, muchas gracias por su tiempo y por su paciencia. Creo que me pasé el tiempo. Estos temas son interesantes y son temas que a mí me encantan y me hacen pasar el tiempo y el tiempo para mí se pasó en un momento sin querer queriendo. Entonces, el mensaje era claro, simplemente, hombre, tenemos muchas pruebas, manejémoslas en forma integral. Visión 360 grados. Con esa visión podemos entender mejor el comportamiento de una expresión de un virus que está en el cuerpo latente, está activo o está resuelto. Es lo que tenemos que entender. Eso es básicamente el mensaje. Entonces, muchas gracias por su tiempo y quedo atento a poder compartir en otra oportunidad otro tema interesante sobre el laboratorio clínico. ¿Listo? Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Mario Ordóñez, desde Colombia. Nos dio esta gran ponencia a todo el foro, prácticamente casi 90 personas en un momento.
Cualquier pregunta que tengan, por favor, pueden realizarla en este momento por chat o pueden activar su micrófono para hacerse la pregunta al licenciado. Como podemos ver, pues claramente vemos un panel más general de lo que es hepatitis B, que porque muchas veces nosotros solo como microbiólogos, acá licenciado le llamamos microbiólogos, tenemos acceso nada más tal vez solo a dos pruebas, ¿verdad? Que es anticuerpos, core o el antígeno de superficie. Muchas veces, Sí. la mayoría, pues pruebas rápidas y tener acceso a quimiluminiscencia con la marca SNAI, pues nos da un foro más general de lo que es un buen diagnóstico y poder pues adquirir otras pruebas para dar un enfoque más general de esta enfermedad, ¿verdad? Sí, Entonces no, básicamente, básicamente lo vamos a que dejar la idea dos, tres es... minutos para Ah, ok, que ok, puedan ok. hacer preguntas. Listo. Sí, no hay Y si problema. necesitan preguntas, pues aquí está el licenciado con todo el gusto. Si no, pues vamos a luego a pasar con el licenciado Lester de la marca de Snipe para que nos diga unas palabras. Y luego, pues vamos a pasar a lo que es nuestro colaborador en laboratorios médicos para dar las palabras finales. Entonces, si tienen preguntas, este es el momento. Gracias. Parece que no, parece que la gente, bueno, le dejamos la inquietud y de todas maneras cualquier cosa, estamos pendientes, cualquier inquietud. Quedaron con la semilla de esas pruebas, ¿verdad? Tan interesantes como hepatitis Bueno, antígeno E, ¿verdad? Anticuerpos E, que es de envoltura. Entonces, vamos a tener que estudiar para poder pues, sí, no, y enfocarnos la más en idea es, esta pregunta. si necesitan ustedes de pronto algunos documentos técnicos donde se hacen comparaciones de métodos y digamos, nosotros podemos suministrar la información para que ustedes los puedan evaluar y promover, digamos, porque digamos, esto es de conocimiento, digamos, esto es de evaluación, de, de, de tener esa información técnica que es importante Yo sí evaluar. tengo una pregunta, licenciado. En ese Señor. tema de la hepatitis B, ¿cómo manejan en Colombia en esta parte? ¿Se hace solo antígeno de superficie, solo anticuerpos? Si nos puede dar un tema general, enfocándonos en un país hermano latinoamericano que tiene casi los mismos problemas por acá, ¿cómo lo hacen ustedes por allá? Sería nada más la pregunta final para luego pasar por Lester. Claro, digamos, por ejemplo, digamos en Colombia, digamos, básicamente, acá se maneja lo que es el antígeno superficie, los anticuerpos contra el antígeno superficie, el core, anticuerpos contra el cobre total, core M. El antígeno E, digamos, no es muy frecuente, pero dependiendo del laboratorio. Lo que pasa es que aquí en Colombia el diagnóstico se maneja más que todo en instituciones privadas. El 80% es privado, el 20% es estatal. Y digamos que de acuerdo a las directrices y a los protocolos que se han incorporado, digamos, se manejan ciertos marcadores. Pero el problema es que quien ordena el uso de estos marcadores son los médicos. No hay protocolos, no hay pruebas reflejos que nos permitan a nosotros decir, hombre, si el antígeno superficial nos da positivo y el core total nos da positivo, confirmémoslo con un core M o con un core G, por ejemplo. No existe. ¿Por qué? Porque quien toma la decisión de solicitar los exámenes son el médico tratante. Entonces, digamos que acá está sujeto a la demanda que se genere de acuerdo al especialista, si es un médico general o es un médico internista o es el hepatólogo, dependiendo el nivel de complejidad o el nivel de acceso del paciente. Entonces se ordenan el detectar o cuantificar algunos marcadores. Por eso, como digo, depende del médico. No hay un protocolo, digamos, estatal donde diga una guía de práctica clínica, diga, en Colombia que diga, por ejemplo, para hepatitis B, se debe hacer como marcador de elección. Primero, antígeno superficie. Si da positivo, entonces hay que hacer anticuerpos para descartar vacunación. O necesitamos hacer core, recuento de core. El core, entonces, si da positivo, entonces tenemos que mirar si es core M para descartar que es activo o es una enfermedad que tuvo contacto del virus. Entonces, eso lo hace, pero es el médico, no digamos, no hay esos protocolos de perfiles ni de pruebas de reflejo para poder evaluar mucho más. Para mí, yo digo que eso dinámicamente se puede hacer eso.
pero digamos que el negocio acá se maneja diferente y bueno, y cada institución clínica maneja un ambiente diferente. Muchas gracias, Lester. Palabras de Snivy. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Me escucha? ¿Sí me puedes escuchar? Sí, ¿Me señor, confirmas? perfecto, perfecto. Perfecto. Muchas gracias, Mario, por tu tiempo. Para SNAI, queridos amigos, es un verdadero honor que nos dejen participar junto con laboratorios y junto con QSR, tratando de promover no solo las pruebas, sino simplemente tratando de hacer más conciencia a nivel científico. Y esa es la principal idea de SNAI, llevar este tipo de charlas y en base a ello poder promoverles a ustedes de mejor manera los beneficios que tenemos para el mercado. Por favor, cualquier duda déjenos saber, nosotros podemos compartir información. De hecho, estuvimos desde fábrica también grabando la charla. Una vez esté lista, la podemos compartir por medio de nuestro distribuidor aliado. Le doy gracias al laboratorio por darnos el tiempo de promover junto con QSR. Y por favor, que esta no sea la única ocasión en la que podamos platicar. Nos gustaría tener más opciones de poder seguir hablando y desarrollando otros temas, como bien lo mencionaba Mario, de seguir desarrollando. Tenemos 260 parámetros y creo que esa es una muy buena ventaja para todo el área científica y los químicos, biólogos y laboratorios de Honduras. Pues un fuerte abrazo desde Guatemala. Gracias, Mario. Hasta Colombia. Un fuerte abrazo. Los dejo con Gerson y ha sido un verdadero honor apoyarlos, Gerson. Y por favor, cuenten con nosotros en el futuro para otros proyectos. Bueno, Bueno, con nuestro socio gracias aliado, sí, perdón. Dexter, gracias Gerson y pues cuenta con nosotros en lo que le podamos colaborar. Ese es nuestro trabajo, ese es una de nuestras tareas, es nuestro foco, Claro. que la gente conozca la tecnología y poder servirles. La tecnología está hecho para eso, para servicio, para en pro de la salud humana. Entonces, qué chévere poder tener contacto y poder dar ese soporte para que cada vez mejore más el diagnóstico de enfermedades tan críticas como por ejemplo el caso de la hepatitis, más específicamente hepatitis B. Entonces, gracias por su tiempo, gracias por la oportunidad de invitarme, de poder compartir esas experiencias, estos conceptos y como le digo, hay mucho por hablar, hay mucho por leer, por hacer y bueno, cuentan con nosotros en lo que le podamos colaborar. Muchas Muchas gracias. gracias. De hecho, eso es algo que quería hacer énfasis que tú mencionabas, Mario. La ventaja de Snipe, el producto, es que traemos directamente a pie de laboratorio estos tipos de pruebas que no son comunes en otras tecnologías o que requieren de sistemas mucho más grandes, mucho más automatizados y un costo mucho más elevado. Y nosotros tenemos la opción de poder traerla a un costo menor y a esa ventaja de que sea beneficiado, pues, nuestro hermano hondureño con un diagnóstico más eficiente. Pues no les quito el tiempo, muchas gracias y estamos a la orden. Bueno, Muchas pasamos gracias. ahora a lo que es Claudia Castañeda, de la parte de laboratorios médicos, que es nuestro socio aliado para este webinar, para dar las palabras finales. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Buenas noches, doctora. Hola, buenas noches. Pues nosotros por parte de Laboratorios Médicos queremos expresar nuestro realmente sincero agradecimiento al doctor Gerson, a su equipo de Quality, así como al equipo de SNIPE por la valiosa gestión que hicieron posible la realización de esta actividad tan enriquecedora. Extendemos nuestro reconocimiento para el licenciado Mario Ordóñez por compartir con nosotros todo su amplio conocimiento y pues ha hecho que este espacio ha sido altamente provechoso. Las marcas como Quality, Snipe, que son reconocidas a nivel internacional, pues desempeñan un papel fundamental en nuestra labor de día a día en el laboratorio y se alinean pues con los objetivos principales que por casi 50 años Laboratorios Médicos tiene, que es trabajar con reactivos, equipos y pruebas con los más altos estándares de calidad y con esto garantizamos pues resultados confiables ya sea a nuestros pacientes y a los médicos. Además, pues no podemos concluir sin agradecer a todas las personas que nos acompañaron en esta charla, esperando pues contar con
nuevamente la presencia de todos ustedes en próximas actividades con esta iniciativa de educación continua y que nos aporta conocimiento y fortalece pues nuestro compromiso a crecer profesionalmente día con día. Así que muchas gracias y espero que tengan una excelente noche todos. Gracias, doctora, igualmente para usted y Muchas para gracias. todos. Que no sea la Una feliz última que nos noche. invitan. Sí, que no sea la Claro. última, sí. Estamos dispuestos a seguir compartiendo conocimientos en lo que necesiten. SNAI es una compañía muy linda. Está desarrollando muchas tecnologías, muchos métodos y cada vez está evolucionando más, como lo decía Lester. Tenemos 260 parámetros. Es la compañía más grande que tiene en este momento 260 parámetros en el mundo. Integrado muchas áreas del inmunoensayo como la autoinmunidad, la fertilidad, el perfil tiroideo, hormonas, metabólicos, etcétera. O sea, tener 260 parámetros y cada año desarrollar 20 parámetros nuevos, o sea, eh, es algo atípico en las compañías. Entonces, y ellos tienen la tecnología, tienen todo el material para hacer eso. Entonces, digamos, para mí es un honor formar parte de Snipe y poder compartir todos esos desarrollos que están haciendo ellos en China y decirle a la gente, hombre, somos una alternativa en el mercado, una alternativa muy sólida científicamente y bueno, estamos al servicio de ustedes. ¿Listo? Muchas gracias. Muchas gracias, feliz noche, muchas gracias, licenciado, muchas gracias, Gracias Lester, a todos. acá Feliz es noche. Nay. Que estén muy bien.